Hola, el día de hoy vamos a ver cómo se rotan las cónicas. Este tema de las cónicas rotadas nos va a ligar con los temas que hemos estado viendo de matrices de rotación y también de sus propiedades como lo son los subespacios invariantes y los vectores propios. Las cónicas rotadas las podemos empezar a estudiar partiendo de las ecuaciones canónicas que teníamos de las cónicas. En las posiciones canónicas, por ejemplo, para una elipse dada por la ecuación que ya conocemos muy bien, x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Y aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la inversa de la rotación respecto al ángulo que nos interesa rotar. Es decir, si x', y' es la imagen de xy bajo la rotación de ángulo phi, entonces lo que nos interesa encontrar es xy que sea la imagen de x', y' bajo la inversa de la rotación respecto a phi, para poder entonces sustituir esto en la ecuación canónica. Como recordarán, la ecuación canónica nos da una elipse que está en esta posición con los ejes x y y lo que queremos ver es cómo describir las ecuaciones en general para una cónica rotada. Y lo vamos a hacer primero en R2 y aquí estamos empezando con el ejemplo más fácil, que es una elipse. Bueno, pues la inversa de la rotación por el ángulo phi es la rotación por el ángulo menos phi, y esta la podemos escribir en forma matricial como el vector columna xy es igual a multiplicar la matriz coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi, por el vector columna x', y', y esto nos da como resultado x' coseno de phi más y' seno de phi. Y la segunda entrada es menos x' seno de phi más y' coseno de phi. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación canónica de la elipse las expresiones que encontramos para x y y dadas por estos vectores columna, y a lo que llegamos es a la ecuación de la cónica ya rotada, que es x' coseno de phi más y' seno de phi al cuadrado entre a al cuadrado más menos x' seno de phi más y' coseno de phi al cuadrado entre b al cuadrado, esto igual a 1. Aquí notemos que si desarrollamos los cuadrados vamos a encontrar un polinomio de segundo grado en x y vamos a tener también ahora un término mixto que tiene el coeficiente 2 por 1 menos a al cuadrado menos 1 entre b al cuadrado, todo multiplicando a coseno de phi, seno de phi. Bueno, pues este término mixto es el que nos va a interesar y es el que aparece por haber rotado los ejes de la cónica. Por la forma en la que se presenta este término nulo, va a ser nulo solamente en tres casos. Si A es igual a B, en cual caso la elipse es simplemente una circunferencia, o si tenemos que coseno de phi es igual a 0 o seno de phi es igual a 0. Y en estos dos casos tendríamos que el ángulo de rotación phi es un múltiplo de pi medios, ya sea par o impar, pero en cualquiera de estos casos lo único que pasaría es que los ejes están rotando 90 grados y por lo tanto la cónica se encontraría todavía en posición canónica. Entonces vamos a suponer que los ángulos no son múltiplos de pi medios y por lo tanto vamos a encontrar una elipse rotada que va a tener un término mixto con coeficiente no nulo. El siguiente teorema nos dice que los términos mixtos de una ecuación cuadrática pueden eliminarse mediante una rotación adecuada. Es decir, que siempre podemos encontrar una forma canónica para una cónica rotada simplemente con una rotación adecuada. La demostración de este teorema nos va a ocupar las siguientes dos sesiones y antes de proceder a demostrarlo vamos a ver algunos ejemplos para tener una idea más clara de cómo se relaciona la geometría con el álgebra, en particular con los subespacios invariantes y los valores propios que habíamos visto en las sesiones anteriores. Primero veamos
para fijar ideas, cómo se dibuja una cónica con ecuación no canónica. Aquí lo que está sucediendo en este diagrama, en la figura 7.10, es que estamos viendo cómo al rotar la cónica de la posición canónica a la posición ya rotada, también sería posible encontrar los ejes correspondientes, que en este caso, en esas nuevas coordenadas rotadas, corresponderían a ser los canónicos para la cónica rotada. Pues este dibujo de la cónica, o en general una cuádrica, con una ecuación respecto a un cierto sistema coordenado que tenga términos mixtos, se reduce al caso de una cónica en ecuación canónica o trasladada, cuando ya conocemos los subespacios invariantes de la matriz de la parte cuadrática. Porque como lo vimos en este diagrama, si la rotación de R0 endereza o pone en forma canónica a la cónica C, la rotación inversa R0, bueno, ρ a la menos 1, aplicada a esta cónica en posición canónica, lleva los ejes coordenados a las direcciones correspondientes. Entonces aquí nos interesan estos subespacios invariantes. Por lo tanto, si la matriz de rotación ρ da lugar a una figura C' en posición canónica, una vez conocida la ecuación canónica, para dibujar la figura original C, simplemente basta con dibujar la figura C', ahora respecto a los ejes definidos por los vectores columna de la matriz inversa de rotación, que es ρ menos 1. Bueno, pues esto es el procedimiento para poderlos dibujar utilizando la información que viene contenida en la matriz de rotación. Otro ejemplo en dimensión 3, para tener una idea de que esto en realidad funciona en todas las dimensiones, es el paraboloide elíptico dado por x cuadrado más 8y al cuadrado más z al cuadrado menos 2xz menos raíz de 2 por x menos raíz de 2 por z igual a 0. Aquí veamos que existe también un término mixto no nulo, que es el menos 2xz, y este es el responsable por que ahora la cuádrica, en este caso, esté rotada y los ejes ya no sean los ejes canónicos. Bueno, pues finalmente, para que practiquen y se den cuenta de cómo funcionan estas rotaciones, quiero que de ejercicio escriban rotaciones de cónicas en 2 dimensiones y que las grafiquen usando Python. Esto es algo que ya son capaces de hacer porque, como vimos al principio de esta sesión, en el ejemplo de la elipse, lo único que tienen que hacer es escoger una matriz de rotación respecto a algún ángulo fijo y hacer las sustituciones de hacer el cambio de coordenadas respecto a esa rotación. Y al sustituir esas nuevas ecuaciones ya rotadas dentro de la ecuación canónica, van a encontrar las nuevas ecuaciones ya de las cónicas rotadas. Entonces hagan estos ejemplos para que tengan una mejor idea y nos vemos a la siguiente.